Entonces, la preocupación de Mill es establecer un principio, quizás un principio único, que así como el principio de utilidad es aquel que va a decir cuál es la conducta correcta y cuáles son los fines correctos, y esto es maximizar la felicidad del mayor, es decir, obtener la felicidad del mayor número, o es decir, la maximización de la felicidad de la sociedad. Esto en Bentham como en Mill el principio es el mismo, cambia el contenido, la concepción de lo que consideran felicidad o utilidad. Digo, así como para la evaluación moral de la buena sociedad tenemos el principio de utilidad, para poner ver los límites del gobierno legítimo frente al individuo, vamos a Mill va a intentar establecer también un principio único y que sea un principio claro y lo suficientemente simple como para que tenga una validez universal, excepto, y acá hay un componente fuertemente racista en Mill, es decir, que esto no se aplica a los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros van a tener que alcanzar un grado de civilización eh, suficiente como para poder adoptar o para que se le pueda aplicar el principio que él va a proponer. Eh, el principio que Mill va a proponer como aquel que regula las relaciones entre el individuo y el Estado, esto que se conoce como el principio de la libertad, o que más adelante vino a ser llamado como el principio del daño. Y voy a leer de la página 54 de la edición que ustedes tienen de Sobre la Libertad, como dice exactamente Mill, cómo lo formula al principio de la libertad. Entonces dice lo siguiente: el objeto del presente ensayo es afirmar un principio muy simple, con validez para gobernar de manera absoluta las relaciones de la sociedad con el individuo que involucran coacción y control, ya sea mediante el uso de la fuerza física en la forma de sanciones jurídicas o la coerción moral de la opinión pública. Primera cuestión, digo yo, Mill dice que este principio se aplica no solo a la coerción estatal, sino que es un principio que también se aplica a la coerción moral de la opinión pública. ¿No? Insisto, a Mill le preocupaba tanto la tiranía formal que puede establecer un gobierno como la tiranía no formal que pueden establecer las normas, las convenciones, la opinión pública sobre la vida individual. Sigue diciendo Mill entonces: este principio sostiene que el único fin que autoriza a la humanidad, individual o colectivamente, a interferir con la libertad de acción de alguno de sus miembros es la autoprotección. Que el único propósito en aras del cual puede ejercerse correctamente la fuerza sobre algún miembro de la comunidad civilizada en contra de su voluntad es la prevención del daño a terceros. Es decir, que la única justificación que tiene el Estado, que tiene la sociedad para interferir en la libertad de los individuos es la autoprotección de esa sociedad o de ese individuo. Y que el único propósito que puede, desde el cual puede ejercerse correctamente la fuerza sobre algún miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es la prevención del daño a terceros. Es decir, la única razón por la cual se puede interferir con la acción de un individuo es cuando esta acción daña, y acá voy a introducir yo una sutileza que después ya Mill va a introducir, o puede dañar a un tercero. Pues esto también se lo conoce como el principio del daño. Entonces, dicho de otra manera, la libertad, el individuo es libre de hacer todo aquello que quiera, ¿sí? Y que no dañe o pueda dañar a terceros. Y dicho de otra manera, ¿sí? El Estado y la sociedad solo pueden interferir con las acciones de un individuo cuando estas acciones dañen o puedan llegar a dañar a un tercero o se crea, ¿sí?
razonablemente que estas acciones pueden llegar a dañar a un tercero. Fíjense cómo sigue. Dice su propio bien, es decir, el bien del individuo, ya sea físico o moral, no es una justificación suficiente. Nadie puede ser legítimamente forzado a actuar o abstenerse de hacerlo porque sería mejor para él obrar de ese modo, porque lo hará más feliz o porque, en opinión de los demás, actuar de esta manera sería prudente o incluso correcto. Fin de la cita. Esto es lo que se conoce como el antiperfeccionismo miliano, es decir, o liberal en general. Esto significa que el Estado puede intervenir para evitar que alguien, ¿sí?, dañe o pueda dañar a otros, pero no puede interferir para que esta persona se haga daño a sí misma, invocando, no, mira, esto es mejor para vos, esta es la buena vida, esto es lo correcto, esto es lo conveniente. Es decir, si el individuo, por las razones que fueren, se daña a sí mismo, ¿sí?, el Estado no tiene por qué hacerlo. Este es uno de los principios que se invoca generalmente, por ejemplo, por aquellos que dicen que el Estado no tiene eh, derecho a decirme que no use casco cuando ando en una moto, o que no use el cinturón de seguridad cuando ando en el auto, o que no use el chaleco salvavidas cuando ando en mi lancha o en una lancha o en lo que fuere, ¿sí? Entonces, el Estado no tiene por qué decirme cuál es la vida buena o qué es bueno para mí. Entonces, ese es otro elemento importante que tiene que ver con esta concepción de Mill. Porque, y de acá se deriva, si se quiere, en una filosofía de la acción de Mill, habría dos tipos de acciones que las personas pueden llevar a cabo: las acciones referidas a otros y las acciones referidas a uno, ¿sí? Las acciones personales y las acciones externas, ¿sí? Eh, las acciones referidas a uno mismo, ¿sí?, están completamente por fuera de la intervención del Estado. Por eso yo le decía que el artículo 19 de la Constitución argentina es profundamente liberal en este sentido, cuando dice que las acciones privadas de los hombres, ¿sí?, que no dañen a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, ¿sí?, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ahí hay Bentham, hay Mill, hay profundo liberalismo, ¿no?, de que nadie se meta con las acciones privadas, y nadie puede juzgar mi vida tal como yo la quiero llevar, siempre y cuando no dañe a otro. Eh, y están las otras acciones, que son las que están dirigidas a terceros, es decir, las acciones referidas a otros, a las acciones externas. Esas sí están bajo, digamos, el escrutinio de la sociedad y del Estado, y son las que pueden interferir en caso de que el individuo vaya a dañar o se crea que esa acción puede llegar a dañar a otro. Ahí sí estaría, y solo entonces estaría justificada la intervención. Entonces, dice, y sigue Mill, ahora estoy en la página 55, la única parte de la conducta de una persona por la que ésta es responsable ante la sociedad es la que concierne a los demás. Repito, la única parte de la conducta de una persona por la que ésta es responsable ante la sociedad es la que concierne a los demás. Respecto de la parte que solo a él le concierne, su independencia es, por una cuestión de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y su mente, el individuo es soberano. Acá tenemos nuevamente las acciones autorreferidas y las acciones referidas a otros, las acciones personales y las acciones externas. Quiero subrayar una cuestión acá que después va a aparecer con otros autores. Dice Mill, sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y su mente, el individuo es soberano. Esto introduce un concepto que vamos a ver más adelante, que es el concepto de autopropiedad, es decir, la soberanía absoluta sobre la mente y el cuerpo de cada uno. Por lo tanto, cada uno puede hacer con su cuerpo
básicamente lo que quiera, siempre y cuando no dañe a terceros. Y con esto terminamos la tercera parte.